Entonces, el sistema nervioso, ¿no es cierto?, emite señales desde la corteza cerebral para que esa llegue a la periferia, a la musculatura de los miembros superiores e inferiores, columna, a cualquier parte de la médula espinal. Todo parte justamente de este componente, ¿no?, que es la médula. Soy malísimo dibujando por acá, así que no me esperen grandes cosas. ¿Ya? Bueno, la médula espinal tiene una asta anterior y una asta posterior, ¿no es cierto? La asta anterior que es motora y la asta posterior que es sensitiva, ¿no es cierto? Se dice que la asta anterior o motora es la que lleva información, ¿no es cierto? Vamos a dibujarla así. Más o menos que salga así. Y la asta sensitiva la asta anterior que lleva información y la asta sensitiva que la trae, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que estos ramos se van a unir, ¿no? La rama motora con la rama sensitiva con la rama motora, ¿cierto? Ya, entonces, la rama motora, ¿no es cierto?, que es la que saca información, y la rama sensitiva, que es la que trae, va a llegar un momento en el cual se van a tener que juntar, ¿no es cierto? Pero este momento en el cual se van a juntar, que es justamente esta unión, ahí ya se conoce como nervio raquídeo, ¿no? O nervio axial, ¿no? Nervio raquídeo o axial. Entonces, cuando el nervio se vuelve mixto, ¿no es cierto?, ya no es solo motor, solo sensitivo, sino se junta, ya se forma un nervio raquídeo o axial. Ese es el nervio que sale de los agujeros de conjunción. ¿Se acuerdan de las vértebras? Hay unos agujeros de conjunción, de ahí salen los nervios raquídeos. Ahora, estos nervios raquídeos, que tienen parte motora y parte sensitiva, van a tener dos rutas, una ruta anterior y una ruta posterior. ¿Ok? Una ruta anterior, que va a ser esta, y una ruta posterior. La ruta posterior, obviamente, va a ser la ruta que inerve a todos los músculos del dorso. ¿Recuerdan? Las que están muy cerca de la columna vertebral, los músculos intrínsecos del dorso. Esa es la ruta posterior. Y la ruta anterior del nervio raquídeo va a ir justamente a formar los llamados plexos. ¿Ok? Entonces, esa es la ruta que va a seguir los plexos. El plexo braquial, el plexo torácico, el plexo lumbar, el plexo coxígeo, el plexo sacro. Todos los plexos que van a ver en sus próximos cursos los va a llevar por la ruta anterior del nervio raquídeo. ¿Ok? Todo bien hasta ahí. Entonces, de esta ruta anterior del plexo raquídeo es que van a ser el plexo braquial. Uno de los plexos que va a formar, acuérdense. Entonces tiene tanto rama sensitiva como rama motora. Entonces ese es el nacimiento del plexo braquial. Ahora, el plexo braquial hay que interpretarlo, ¿no? Y hay que conocerlo y hay que dominarlo. Una mnemotecnia viene sumando, ¿no? 5 dedos, ¿no es cierto? Los 5 dedos son las raíces del plexo braquial. C5, C6, C7, C8 y T1. Juntamos las dos inferiores y las dos superiores para entender un poquito cómo se van formando los troncos. ¿Ya? C5, C6, C7, C8 y T1. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, comenzamos a describir al plexo braquial. Nace de C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Okay? Entonces, una vez que llegó este nervio raquídeo o nervio mixto o nervio axial
hacia estas raíces va a comenzar a formarse esas son las raíces nerviosas, ¿no es cierto? Entonces, el primer tronco que se va a formar es el tronco que viene desde C5 y C6. ¿Ok? Este es el tronco superior. Tronco superior. Luego C7 va a continuar. No se va a juntar y va a ser el tronco medio. Y C8 con T1, igual que el tronco superior, se va a juntar y van a formar el tronco inferior. ¿Superior a qué? ¿Medio a qué? ¿Inferior a qué? ¿Cuál es el reparo anatómico entre ellas? A ver, alguien que haya leído. La arteria. La arteria axilar. La arteria axilar. O sea, anatómicamente, estos troncos se van a ver en la parte supraclavicular, superior, medio e inferior a la arteria axilar. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo bien? Si han tenido textos antiguos, esto no se clasificaba así, sino se llamaba troncos primarios. Le llamaban tronco primario superior, tronco primario medio y tronco primario inferior. ¿Ok? Son los tres troncos que vamos a ir formando. Ahora, todos estos troncos, cada uno de los troncos, van a tener ramas. Ramas anteriores y ramas posteriores. Entonces, si cada tronco va a formar dos ramas, una anterior y una posterior, ¿cuántas ramas vamos a tener en total? 6 ramas, ¿no es cierto? Una rama anterior y una rama posterior. ¿No? Rama anterior, anterior, anterior y posterior. Ya. Entonces, ¿por qué existen esas ramas? Porque justamente la unión de esas ramas va a formar lo que se conoce como los troncos secundarios. En los libros antiguos le llamaban troncos secundarios. Actualmente se llaman fascículos o cordones. Entonces se dice de que la rama anterior del tronco superior se une a la rama anterior del tronco medio y va a formar el fascículo anterolateral. ¿Ok? Fascículo anterolateral. Y la rama anterior del tronco inferior va a seguir su trayecto y va a formar el fascículo anteromedial. Recuerden que acá estamos pues a nivel de la axilar, por eso lo que está hacia más adentro, más pegado al tronco, anterior medial y anterior lateral. Y las tres ramas posteriores van a formar el fascículo posterior. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una mejor estructura del plexo braquial. Ya hemos llegado a la parte de los fascículos o cordones, o también llamados troncos secundarios, anterolateral, posterior y anteromedial. Y de estos, adelante. Y de estos fascículos es que van a formarse las terminaciones. ¿Cuáles son los 5 nervios terminales del plexo braquial? ¿Cuáles eran? El nervio músculo cutáneo, axilar, radial, medial y cubital. Listo. Músculo cutáneo, axilar, radial, medial y cubital. Ok. Entonces, este fascículo lateral, en una porción lateral propiamente dicho, se forma el nervio músculo cutáneo. Músculo cutáneo. ¿Por qué se llama nervio musculocutáneo? Porque cuando se estudió este nervio, se pensaba de que ese nervio era el único que tenía tanto parte motora como parte sensitiva.
Hoy sabemos que existe más de un nervio que tiene esa doble función, ¿no? Tanto motora como sensitiva. Por eso se llamó nervio músculo cutáneo. Ahora, ¿cuándo va a ser motor el nervio músculo cutáneo? A nivel del brazo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tres músculos que va a inervar el nervio músculo cutáneo? El músculo bíceps braquial, el músculo braquial y el córaco braquial. Muy bien. Esos tres músculos van a ser inervados por el nervio músculo cutáneo, que nace del fascículo anterolateral del plexo braquial. Así van a hablar. El nervio músculo cutáneo que nace del fascículo anterolateral del plexo braquial inerva el córaco braquial, el músculo braquial y el bíceps braquial. Y cuando llega el nervio músculo cutáneo al antebrazo, se vuelve sensitivo. Por eso se llama músculo cutáneo. A nivel de brazo, función motora, y a nivel antebrazo, función sensitiva. Muy bien. Luego, la rama lateral, que viene del fascículo anterolateral, y una rama medial del fascículo anteromedial, se van a unir y van a formar el nervio mediano. El nervio mediano. El nervio mediano es un nervio que va a inervar musculatura anterior a nivel del brazo, perdón, del antebrazo. Músculos anteriores, superficiales, a nivel del brazo, normalmente con función flexora. Normalmente con función flexora. Otro detalle, este nervio mediano va a llegar hasta la mano. ¿Se acuerdan por qué estructura va a pasar este nervio mediano para llegar a la mano? Por el llamado túnel carpiano, ¿no es cierto? Recordarán esa patología, ¿no? La patología del túnel carpiano, ¿no? Hasta ahí llega el nervio mediano. Otra particularidad de este nervio es que miren, ¿cuáles son las raíces del nervio mediano? Es uno de los nervios del plexo braquial que está formado por las 5 raíces, ¿no? Para llegar al nervio mediano tengo que pasar por las 5 raíces. Es otra característica del nervio mediano. Hay otros 2 nervios más terminales que también tienen que pasar por las 5 raíces. Muy bien. Y luego tenemos a una rama lateral. Volvemos al fascículo anteromedial. Hay una rama lateral que nos va a llevar ¿a qué nervio? ¿Al nervio cubital, ¿no? Nervio cubital o nervio ulnar. El nervio cubital es un nervio también motor. Normalmente va a inervar todos los nervios mediales del antebrazo, mediales. Acuérdense, me alejo de la línea media, lateral. Me acerco, medial. Lateral, medial. ¿Ok? Rotación externa, rotación interna. Abducción, aducción. ¿Ok? Entonces, el nervio cubital va a inervar la mayoría de paquetes musculares mediales y anteriores. Mediales y anteriores del antebrazo. ¿Ok? Y también va a inervar parte del olecranon del codo. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ya, ese es nuestro plexo braquial, lo estamos reconstruyendo. Y de este fascículo posterior van a salir 2 nervios. El nervio axilar y un nervio grueso, el más grueso de todos, nervio radial. ¿Qué músculo inerva el nervio axilar? 2 músculos, el deltoides y el redondo menor, ¿no es cierto? Y recordamos un poquito, el redondo menor es un músculo que forma parte del llamado manguito de los rotadores. Muy bien, manguito de los rotadores. ¿Ven? Entonces repasamos. El plexo braquial tiene 5 raíces, desde 5 a T1. Las raíces 5 a C6 se unen y forman el tronco superior. La raíz C7 sigue su camino y forma el tronco medio. Y C8 y T1 forman el tronco inferior. Estos troncos superior, medio e inferior, también llamados antes troncos primarios, van a tener 2 ramas, unas ramas anteriores y unas ramas posteriores, los 3.
La rama anterior del tronco superior con la rama anterior del tronco medio va a formar lo que se conoce como el fascículo anterolateral. Fascículo anterolateral. Y la rama anterior del tronco inferior va a seguir su curso y va a formar el fascículo anteromedial. Y las tres ramas posteriores de los tres troncos primarios o tronco superior, medio, inferior se van a unir y van a formar el fascículo posterior. Antes se llamaba al fascículo posterior o fascículo anterolateral o fascículo anteromedial, se le llamaba también troncos secundarios. O sea, si les aparece en algún texto, en el examen no creo, bueno, ya veo que les preguntaré. Tronco secundario tranquilo, ¿no? Es lo mismo que decir fascículo anterolateral, fascículo posterior o fascículo medial. De estos tres fascículos o cordones, también los conocen como cordones, van a derivar los cinco nervios terminales del plexo braquial. Del fascículo anterolateral sale el nervio musculocutáneo. Del fascículo, de una rama del fascículo anterolateral y una rama del fascículo anteromedial, el nervio mediano. Y de una rama del fascículo anteromedial a la porción medial, el nervio cubital. Y del fascículo posterior tenemos el nervio axilar y el nervio radial, con sus ya explicados inervaciones. Pero hay más. Una vez que ya describiste, ya conoces el plexo braquial, vamos a conocer algunos nervios que también nacen del plexo braquial. Por ejemplo, hay uno que va a tener tres inserciones, mejor dicho, tres orígenes. Este con fines académicos nada más, ¿eh? Tiene los tres orígenes. ¿Cómo se llama este nervio? ¿Nervio? ¿Cuál? ¿Espinal? No. Nervio torácico largo, muy bien. Nervio torácico largo. O nervio, ¿cuál es el otro nombre de ese nervio? No. Nervio torácico largo o nervio del serrato mayor. O nervio del serrato mayor. O también nervio de Charles Bell. Y le gustan los epónimos, ¿no? Nervio de Charles Bell. Tiene raíz S5, C6 y C7. ¿Ya? Ese creo que no lo conocía. Pero hay uno que tiene la raíz en C5, que es el de acá. Ese sí lo conocen. Y justo va hacia atrás, miren. ¿Se acuerdan que había un nervio que inervaba a musculatura para movilizar la escápula? ¿Cuál? Muy bien, el nervio dorsal de la escápula. ¿Cuáles eran los tres músculos que inervaban el nervio dorsal de la escápula? Era los romboides mayor y menor y el... Muy bien, el nervio, el músculo elevador de la escápula. Entonces, acá está en C5, nervio dorsal de la escápula. Muy bien. Ahora, del tronco superior van a salir también dos nervios. Uno por aquí y otro por acá. Empezamos con uno que no conocen, el nervio subclavio. ¿A quién creen que inerva el nervio subclavio? Al músculo subclavio, ¿no es cierto? Que está arriba en la fosa clavicular superior, ¿no? Nervio subclavio. Y acá también del tronco superior van a ser el nervio supraescapular. Muy bien, supraescapular. ¿A quiénes va a inervar el nervio supraescapular? Dos músculos del magneto rotadores que están en la parte posterior. Muy bien, al supraespinoso y al infraespinoso. Entonces, el nervio supraescapular va a inervar al supraespinoso y al infraespinoso. Muy bien. Ya. Y en el fascículo posterior van a ser el nervio subescapular. Subescapular. Que va a tener tres ramas: superior, media e inferior. Ya. La rama media del subescapular va a inervar un músculo, o va a ser el origen de un nervio que inerva un músculo que conocemos, que lo vimos en el dorso también.
que es un nervio que se encargaba de la rotación interna del húmero. El dorsal ancho, ¿no es cierto? ¿Y quién inervaba el dorsal ancho? El nervio tóraco-dorsal, ¿no es cierto? Tóraco-dorsal. Entonces, del fascículo posterior, sí, adelante. Del fascículo posterior van a ser el nervio subescapular, que va a tener 3 ramas. La rama media, aquí va a dar origen al nervio tóraco-dorsal. ¿Y qué va a ser el fascículo o la rama superior e inferior del subescapular? ¿A qué músculo creen que va a inervar? Al músculo subescapular. Al músculo subescapular. Ese es músculo subescapular. El músculo subescapular es un músculo de lo que llamamos el manguito rotador. Sí, adelante. Del manguito rotador. Muy bien. Entonces, ven cómo conociendo el plexo braquial podemos ya descifrar muchas inervaciones y mucho conocimiento del comportamiento de algunos músculos del miembro superior. La importancia de conocer este esquema. Aquí me falta hablar de 2 nervios que no son propiamente de los miembros superiores, pero los voy a mencionar. Está el pectoral lateral, nervio pectoral lateral. Y del fascículo anteromedial sale el nervio pectoral medial. Que va a inervar al músculo pectoral mayor, ¿no? Se dice que el nervio pectoral lateral inerva la parte superior del pectoral mayor, que es un músculo del tórax, y el nervio pectoral medial la parte inferior del músculo pectoral mayor. Pero el nervio pectoral, ¿qué otro músculo también de los miembros superiores inerva? ¿Se acuerdan? Ya, eso lo dejo de tarea, ¿ya? Muy bien. Y acá también hay un nervio que es el nervio brachiocutáneo medial, y también hay un nervio antebrachiocutáneo medial, pero no lo voy a mencionar para no confundirlos, porque ya son nervios que tienen función estrictamente sensitiva, ¿no? Por eso se llaman brachiocutáneos y antebrachiocutáneo, ¿no? Función sensitiva básicamente. Con que me sepan ese esquema, ya prácticamente ya van a poder dominar el tema de miembros superiores. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Aportes? Entonces, ya acabó la clase, no mentira. Entonces, ese esquema, chicos, necesito que se lo aprendan, que lo dominen al derecho y al revés, porque lo dominan y bueno, tienen pues bastante información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el examen les pueden preguntar, ¿no? A ver, diga usted cuáles de los siguientes nervios del plexo braquial tienen su origen en las 5 raíces. Mediano es uno. Otro. Miren el esquema. Cubital, ¿no? Mira, cubital solo viene ese 8 y T1. Axilar. El axilar y el radial, ¿no es cierto? Esos son los 3 nervios del plexo braquial que tienen el origen en las 5 raíces, ¿no es cierto? El axilar, el radial y el mediano. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver si no hay preguntas, vamos a ver su clase.